Señoras y señores, permítanme saludarles. Soy José Luis Val García, veterinario, director técnico de Avenews España. Bienvenidos a una nueva cita con nuestro ciclo de Avenews Expertos. Hoy vamos a hablar de temas que afectan a la incubación de huevos fértiles, pues es el objetivo obtener pollitos fuertes y sanos. Y para esta ocasión hemos querido invitar a uno de los profesionales más cualificados que en el mundo de la incubación tenemos y que además es responsable de una incubadora y de su funcionamiento. Estamos seguros que nuestro invitado nos va a ayudar a aclarar puntos sobre el fascinante mundo de la incubación. Nuestro invitado es Jorge Muñoz Minguela. Él es licenciado en biología, en la especialidad de biología fundamental y biotecnología por la Universidad de Salamanca. Profesionalmente, él empezó en avicultura trabajando como responsable de calidad en un matadero de pollos y en una fábrica de piensos del grupo Uvesa. Después pasó a ser responsable de la incubadora de la empresa con una capacidad para 400.000 pollitos por semana y en el año 2013 cambia de aires y pasa a ser responsable técnico de la incubadora de COP española, una de las empresas de genética más importantes del mundo. Gracias, Jorge, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, José Luis, por invitarme. Es un Bien, placer estar con vosotros y responder a las preguntas. perfecto. Esperemos que no sean muy capciosas, y pasemos un buen rato charlando juntos. Seguro Bien, que sí. pues vamos a ir centrándonos un poco, y estoy seguro que a todos nos gustaría saber, Jorge, ¿cuándo te empezó el gusanillo de la avicultura o por qué terminaste en el sector? Bueno, pues fueron un poco casualidades de la vida, yo creo, ¿no? Desde que a los 16 años, todos los veranos, ¿vale? Para sacarme un dinerillo, pues iba a trabajar a un matadero de pollos, ¿vale? Entonces luego empecé la universidad y seguía, pues en verano, para tener ahí un apoyo económico, iba a trabajar a un matadero de pollos y conocí un poco, pues desde el sacrificio por las noches, luego la sala de despiece, el embantejado para grandes superficies, ¿vale? Me fui calando un poco de todas esas cosillas y luego cuando terminé la carrera, pues tuve la oportunidad de trabajar en calidad dentro del mismo sector. Entonces, lo de haber sido cocinero antes que fraile me vino bastante bien, ¿vale? Y empecé, como bien has dicho, empecé en matadero y fábrica de piensos, que es un mundo también apasionante, sobre todo el de matadero, pero es cierto que luego cuando conocí el mundo de la incubación, nada que ver. O sea, me gustó mucho más. Eso de dar vida en vez de quitarla, aunque no sea tan así, es un mundo apasionante. La verdad es que el mundo de la incubación, el comportamiento de los embriones, ver nacer al pollito, la verdad es que es un mundo realmente fascinante. Y un poco viene por ahí, porque yo la carrera, tú sabes que a mí me gusta mucho el campo, Ujú, pero cuando estudié decidí más lo de ser biólogo de bata que de bota, ¿vale? ujú. Porque veía que las salidas profesionales podían ser más fáciles en el tema de laboratorio, microbiología, genética, este tipo de cosas. Y al final ahí he acabado. Sigo teniendo la rama de bota como afición y como pasión, que es el monte y el campo, pero bueno, me dedico profesionalmente a esto de los pollitos. Perfecto. Pues no pierdas tampoco la afición de la bota, nunca se debe perder. Así que nada. Muy bien, Jorge, yo creo que deberíamos de empezar un poquito. Cuéntanos un poco de la historia actual de la empresa en la que trabajas, COP Española, y que, como antes decía, pues es una de las empresas de genética más importantes del mundo. Sí, pues mira, yo os puedo hablar, yo empecé a trabajar en COB en el 2013 y os puedo contar un poco la evolución de estos 10 años perfectamente. En el 2013 COB Española empezó con una nueva incubadora que está ubicada en Dueñas, en Palencia, ¿vale? Dejando de producir pollitos en las dos incubadoras pequeñitas que tenía en Alcalá de Henares y aquí en Dueñas, en la misma ubicación, ¿vale? Empezó a incubar aquí en la primavera-verano del 2012, ¿vale? Y en el 2013, para que te hagas una idea, COB Española hizo 4,5 millones de reproductoras aproximadamente, ¿vale? Y durante estos 10 años, pues la incubadora se ha duplicado.
en el volumen, en la capacidad que tenemos de incubación. Y en el 2019, por poner la referencia el año anterior a la pandemia, en Cove Española hicimos más de 8 millones de reproductoras. ¿Vale? O sea que un poco la evolución ha sido sorprendente en estos años y este crecimiento se debe fundamentalmente pues, a la internalización de Cove Española. Sabéis que desde aquí nosotros servimos reproductoras a España, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez, fundamentalmente. Y son estos tres últimos países en el norte de África el que ha impulsado el crecimiento de Cove Española, evidentemente. Bueno, pues vamos a empezar entonces desde el principio y hablaremos un poco, Jorge, de la recogida de huevos en las granjas y su desinfección. Uh -huh. Eh, ¿Qué tenemos que verificar en la granja de reproductoras para hacer bien las cosas? Uf, muchas cosas. A mí muchas cosas se me escapan de ahí, pero bueno, si nos centramos un poco en los huevos, Sí, después dejamos un poco en el servicio técnico de las granjas el hecho de que hayan seguido adecuadamente la curva de peso, que haya habido un buen acoplamiento entre los machos y las hembras, que la estimulación haya sido correcta. A mí lo que me gusta ver, pensando en los huevos cuando voy a una granja de reproductoras o de abuelas en nuestro caso, es fijarme mucho en las condiciones de la cama. ¿Por qué? Porque yo quiero huevos limpios. Entonces, con una cama en mal estado, con una cama muy húmeda, mojada, es muy difícil tener huevos limpios. Entonces, el estado de la cama y el estado de los ponederos, de las alfombrillas de los ponederos, es una de las cosas que a mí más me gusta fijarme cuando voy a una granja. ¿Por qué? Porque si están bien los ponederos y está bien la cama, es más fácil que yo tenga huevos limpios. Y luego, por supuesto, asegurarnos que las condiciones del almacén, la recogida de huevos, la puesta en el suelo, todo este tipo de cosas que están un poco a merced del granjero, que sean las correctas. O sea, que se recojan los huevos al menos 2 veces al día, al principio del lote, que se den muchos paseos para recoger la puesta en el suelo, para que las gallinas no se acostumbren a poner esos huevos en el suelo y se las moleste, para obligarlas un poco a subir al ponedero, a poner los huevos y que las condiciones del almacén son las adecuadas, que lo tenemos a la temperatura correcta, que los huevos no están en el pasillo mucho tiempo, este tipo de cosas de manejo en granja, que aunque muchas veces las obviamos y parece que no son importantes, luego pueden tener unas consecuencias y una trascendencia en los resultados en la incubadora. de acuerdo. Jorge, hay algunos técnicos que no son partidarios de desinfectar los huevos en la granja. Uh -huh. ¿Tú crees que hacen bien? Yo no soy un gran defensor de la desinfección del huevo, José Luis, y te digo Ujú. por qué, ¿vale? Nosotros hemos hecho bastantes experiencias y hemos visto que los huevos se contaminan en los primeros momentos desde que los ha puesto la gallina. O sea, ahí hay una serie de minutos en los que la cutícula está húmeda y es cuando el huevo es muy sensible a la contaminación, ya que las bacterias se introduzcan por los poros y lleguen al interior del huevo o se queden retenidas entre la cáscara y las membranas internas del huevo, ¿vale? Una vez que las bacterias están ahí, es muy difícil que las matemos con desinfectante. Y además, si utilizamos un desinfectante que tiene capacidad de entrar por la cáscara y llegar a matar esas bacterias, cuidadín, porque a lo mejor, además de las bacterias, nos podemos cargar al embrión. Entonces, la desinfección del huevo en la granja, para que sea efectiva, tiene que ser inmediatamente después de la puesta del huevo, y eso es imposible. Correcto. Porque lo suyo sería tener un aparato para desinfectar en el culo de cada gallina para que según ponga el huevo, le desinfecta. Y evidentemente es totalmente inviable. Entonces, yo soy más partidario de dedicar los esfuerzos en la granja a obtener huevos limpios. Ujú. Nosotros hemos hecho mucha microbiología del huevo, en la superficie del huevo, y si el huevo está limpio, no hay restos de materia orgánica, normalmente la carga microbiológica de ese huevo es muy baja. Y esas son las bacterias que vamos a matar mediante la desinfección. Entonces, si tenemos huevos limpios, al final la superficie del huevo es un desierto para las bacterias, es carbonato cálcico. Y a las bacterias no les gusta estar ahí. Ya. Entonces, las bacterias que ya han entrado dentro del huevo, con una desinfección, no las vamos a matar. Entonces, si dedicamos los esfuerzos a tener la cama limpia, el ponedero limpio, en resumen, a recoger huevos que no estén sucios, vamos a tener una carga microbiológica de huevo muy baja. Eso no quita para que yo siempre recomiende que lo primero que tenemos que hacer con los huevos cuando llegan a la incubadora es desinfectarlos. No pensando en matar las bacterias que tienen los huevos en su superficie, sino pensando en bajar la carga microbiológica de lo que vamos a meter dentro de la incubadora. Al final, el carro viene de la granja, las bandejas vienen de la granja,
esa desinfección que vamos a hacer nos va a bajar el número de microorganismos que van a entrar dentro de la incubadora. Pero las bacterias que ha conseguido entrar dentro del huevo ya están dentro del huevo y no vamos a poder hacer nada para matarlas. Perfecto. Es mi Bien, opinión. muy, muy interesante, muy interesante. Y aún Entonces, así, una cosa, Jorge, lo que sería vital es indudablemente tener unas alfombrillas en los nidales limpias. totalmente de acuerdo. O sea, el interior de los nidales hay que mirarlo. Hay que mirarlo porque muchas veces se nos han estropeado los expulsores y han pasado la noche las gallinas dentro del nidal o lo han utilizado para defecar dentro del nidal. Las alfombrillas y las cortinas del nidal. Eso es importante revisar que esté limpio y no pasa nada por tener en una granja 20, 30, 40 alfombrillas a mayores y no todas a la vez, sino cada día, a partir de una cierta edad del lote, que el granjero sustituya hoy 10 alfombrillas, las 10 que ha quitado sucias, las limpia y las tiene disponibles para otro día. Entonces podemos ir haciendo un manejo de las alfombrillas en las que las mantengamos más limpias que sucias y así evitaremos que los huevos lleguen con materia fecal a la incubadora. De acuerdo. En esta primera parte en que no hemos desinfectado el huevo, entonces el transporte y el control de su temperatura y humedad son más importantes. Fundamental, o sea, fundamental. Uno de los mayores problemas que podemos tener con el huevo es que antes de incubarlo es que no sude, ¿vale? Si hacemos que haya condensación y que el huevo no sude, al final lo que estamos fabricando son bombas, porque el agua va a servir de vehículo para que esas bacterias que se nos han quedado retenidas o las pocas que haya en la superficie del huevo acaben entrando al interior del huevo, traspasen la membrana interna y contaminen el huevo. Y al final nos va a crear huevos explosivos. Entonces, es muy importante vigilar las condiciones de temperatura que tenemos desde la granja hasta el transporte y a la incubadora. De manera que esa temperatura siempre vaya en descenso y sin cambios bruscos de temperatura. Es decir, la gallina pone el huevo, el huevo sale a la temperatura más o menos corporal de la gallina, que pueden ser unos 40 grados, ese huevo se va a ir enfriando en el ponedero y cuando nosotros lo recogemos, lo normal es que esté por debajo ya del cero fisiológico, de los 25 grados, y de ahí lo pasamos al almacén de huevos de la granja. El almacén de huevos de la granja, normalmente pecamos de tenerle demasiado frío. O sea, aunque se llame cámara o almacén de huevos, Sí, no debería de estar nunca por debajo de los 20 grados, incluso 21 grados. ¿Por qué? Porque así tenemos capacidad de que si lo tenemos a 21 grados en la granja, lo podemos transportar a 19, 20 y lo podemos almacenar en la incubadora a 17, 18. No es necesario utilizar temperaturas más bajas, bajo mi punto de vista. ya. ¿Vale? Sí que es cierto que si a lo mejor nos vamos a más días de huevos, en la incubadora podemos tener una temperatura más baja, de 15, 16 grados. ¿Vale? Pero estamos hablando de unas diferencias mínimas. Para evitar que el huevo nos sude, tenemos que acostumbrarnos un poco a manejar una tabla psicométrica en que en función a la temperatura y a la humedad relativa, vemos si los huevos al pasar de una temperatura a otra van a condensar o no van a condensar. Pero normalmente si tenemos estos pequeños saltos térmicos de 2 grados, 3 grados, el huevo no nos va a condensar. Incluso en climas con un 80% de humedad, si realmente pasamos los huevos de 20 grados a 19 o de 21 a 19 y de 19 a 17, no vamos a tener problema del subado de huevos. Hay Perfecto. que tener especialmente cuidado pues en invierno, que en zonas pues como aquí que puedas tener 0 grados, 1 grado, 2 grados centígrados. La carga de los huevos tiene que ser rápida. No puedes coger el carro con los huevos, sacarlo del almacén y dejarlo en la plataforma del camión cuarto de hora, porque entonces evidentemente te van a condensar. Pero si Vale, hacemos las cosas bien, ¿vale? No debería de sudarnos los huevos manejando estas temperaturas. perfecto. De acuerdo. Vale, pues entonces ya tenemos los huevos en la incubadora que los hemos llevado y en el manejo de la incubadora, ¿cuáles son los factores clave para que la incubación sea un éxito, Jorge? Nada, cuatro cosillas, cuatro Cuatro cosas. cositas, nada más. A ver, lo más importante, evidentemente, son los huevos. O sea, si partimos de unos huevos malos, es difícil que hagamos una buena incubación. Es decir, si a mí me llegan huevos que no son fértiles, yo no tengo varita mágica en la incubadora. O si me llevan huevos sucios, yo no puedo limpiar los huevos en la incubadora. ¿Vale? Entonces, partiendo de una buena materia prima, de unos buenos huevos, lo único que podemos hacer durante la incubación es estropearlos. ¿Vale? Mejorarlos no les podemos mejorar, pero estropearlos todo lo que quieras. ¿Vale? Entonces, la incubación es una cuestión de detalles. Son todo detalles. Y yo creo que lo importante al final de una incubadora es que todos esos detalles
estén controlados, esté protocolizado y que los detalles siempre sean los mismos y se hagan de la misma manera. Entonces, realmente durante la incubación son cuatro cosillas, realmente, son cuatro cosillas, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado en el almacén de los huevos, evidentemente, una vez que los recepcionamos, que las condiciones de almacenar esos huevos sean las correctas, que la temperatura sea la correcta y que la humedad de los almacenes sea la correcta. Lo interesante de la humedad durante el almacenamiento es que a nosotros no nos interesa que los huevos pierdan humedad durante el almacenamiento. Todo el mundo habla de la pérdida de peso que tenemos durante la incubación, pero muy pocos nos preocupamos de la pérdida de peso que tenemos en el almacén, ¿vale? Si nosotros tenemos un almacén con humedades muy bajas, con humedades del 30%, el 20%, el gradiente de humedad entre el interior del huevo y el exterior va a ser muy alto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese huevo durante el almacenamiento va a perder humedad. Nos puede perder un 3% de humedad en 7 u 8 días. Si luego a ese 3% de humedad añadimos lo que vamos a perder en la incubación, y esto puede ser un 11%, realmente no estamos hablando de que estamos perdiendo un 11%, estamos perdiendo un 11% más un 3% que hemos perdido durante el almacenamiento. Entonces ya estamos perdiendo un 14%, ya no estamos hablando de lo mismo. Entonces, condiciones de conservación del huevo, las óptimas, para que durante el almacenamiento perdamos el menos porcentaje del nacimiento posible. Si nos vamos a ir a muchos días, por supuesto, la preincubación. O sea, sin duda, en el momento que vayamos a incubar huevos con más de 7 u 9 días, yo creo que es interesantísimo hacer preincubación para perder menos nacimiento y para ganar calidad de pollito, ¿vale? Y luego, una vez que metamos los huevos a incubar, pues en las incubadoras controlar todos los parámetros que hacen que al final la incubación sea buena, empezando por el volteo, que sea un volteo con los grados adecuados hacia los dos lados y una frecuencia adecuada, controlando la temperatura, que sea la óptima en cada momento del desarrollo embrionario, que la ventilación también sea la adecuada, no pequemos de falta de ventilación ni de exceso de ventilación, que la humedad también sea la adecuada para perder ese peso que hemos dicho que vamos a perder. Y si ya queremos hilar muy fino y sabemos que durante el almacenamiento hemos perdido un 3% de peso, tendremos que ajustar la humedad de la incubadora para que la suma de ese 3% más lo de la incubación sea el 11% que queremos. Entonces, en incubación tenemos que perder un 8, no tenemos que perder un 11. ¿Vale? Al final son todo pequeños detalles. Pero como dices, es decir, todo tiene que estar muy controlado porque indudablemente cualquier fallo que tengas en el control de temperaturas, humedad, ventilación, etcétera, pues repercute luego indudablemente en la calidad del pollito que van a hacer. Por supuesto. En la cantidad, que es lo que más nos preocupa a todos, pero muchas veces hay desviaciones que no afectan en la cantidad del pollito, pero sí que afectan en la calidad del pollito y luego en el desarrollo de este pollito en las granjas, que a lo mejor es lo más preocupante o lo que más repercusión económica puede tener. Tiene mucha más repercusión económica para una sala de broiler el hecho de que el pollito crezca menos o tenga un problema de cojeras a que nazcan 3 puntos menos en la incubadora. Hay, Jorge, un problema que, bueno, muchas veces en el campo se echa la culpa a la incubación se echa para el campo y son problemas de patas. Realmente, cuando hay un problema de exceso de temperatura y humedad en la incubación, ¿se incrementan los problemas de patas? Sí, sí, por supuesto. Eso está muy descrito. Hay artículos que hablan del tema, que un exceso de temperatura en incubación afecta al desarrollo de las células musculares, de las células que van a dar origen al músculo, y eso luego se traduce en el campo en un problema de patas, en el spray leg este que aparecen patas abiertas. Pero yo creo que no todos los problemas de patas son metabólicos. Yo creo que últimamente nos estamos enfrentando a muchos problemas de patas que son infecciosos, son producidos por bacterias, digamos coli, digamos enterococcus, fecorum, fecalis, ¿no? Y estos producen problemas de patas muy preocupantes, que además yo creo que se incrementan mucho en la temporada estival. O sea, durante el verano yo creo que el incremento de estas contaminaciones que llegan a médula y que producen problemas de patas se incrementan mucho en el periodo estival. No sé si porque hay un estrés metabólico o un estrés de temperatura que produce un cambio de permeabilidad intestinal, que bacterias que están en el intestino pasen a torrente y llegan a sitios donde no tienen que estar. Y el origen de esas contaminaciones, pues no lo sé. Sí que muchas veces se achaca a la incubadora, y no digo que no pueda ser así. Lo que pasa que yo creo que, como todo, es un problema multifactorial.
y yo sí, creo que tendremos que dedicar mucho esfuerzo a por qué esas bacterias en algunas ocasiones sí que llegan a llegar a donde llegan y provocar estos problemas de cojeras y otras veces, habiendo las mismas bacterias, no llegan al hueso y no producen estos problemas de cojeras. Yo creo que hay un trabajo interesante por hacer. de acuerdo, perfecto. Oye, Jorge, ¿cuál ha sido el momento profesional más difícil que has tenido? Hombre, pues trabajando en incubación, yo creo que siempre lo más difícil es cuando pasan cosas que hace que no haya pollitos, ¿vale? Y yo me puedo poner la medalla, por así decirlo, al poco tiempo de trabajar en COP, me cargué Sí. una incubadora entera, ¿vale? Pues hubo un problema en una alarma y al reprogramar la incubadora y demás, no fui consciente de que estaba cerrando el damper y en una incubadora que tenía 16, 17 días de incubación, cerré el damper completamente y cuando me quise dar cuenta había pasado el suficiente tiempo como para que todos los embriones se quedaran sin oxígeno y ahí no nació nadie. Entonces, yo creo que en alguna charla lo he dicho que es la pesadilla del incubador, ¿no? Llegar el día del nacimiento, abrir la nacedora y que haya huevos en vez de pollitos, ¿vale? Eso es lo más dramático. Es el milagro, ¿no? Sí, sí, sí. Me acuerdo cuando que has dicho eso, en las máquinas de incubación que había antiguamente, que llevaban una mecha mojada en agua y por una pequeña ventanita veías a ver la humedad que tenía y tú con el tamper abrías o cerrabas a ojo, ¿no? Es decir, aquello yo reconozco que era un milagro que nacieran pollitos entonces, ¿no? Son realmente resistentes los pollitos, sí, sí, Qué sí, sí. barbaridad. Bueno, oye Jorge, sé que estás haciendo pruebas con un incremento de volteos, etcétera. ¿Qué ventajas prevés que vas a observar, a obtener? A ver, tradicionalmente siempre hemos volteado cada hora. O sea, lo típico en incubación es yo volteo cada hora. ¿Vale? Sí que es cierto que en los últimos años ha habido empresas o marcas de incubación que han empezado a recomendar incrementar este volteo durante la primera semana de incubación, ¿vale? A 45 minutos. Yo creo que es la mayoría de las recomendaciones vienen por ahí. Nosotros llevamos muchos años volteando durante la primera semana a 45 minutos, pero a base de leer algún artículo por ahí y tal, nos hemos planteado hacer una prueba de incrementar todavía más esa frecuencia de volteo. Entonces, acabo de terminar, mira, la semana pasada he terminado la segunda prueba, estamos todavía analizando datos y demás, pero lo que hemos hecho ha sido voltear en una máquina cada 15 minutos, en otra cada 30 minutos, en otra cada 45 minutos y en otra cada hora. ¿Vale? Y durante todo el proceso de incubación hemos hecho diferentes controles, como pesar el albúmen, el embrión a diferentes días de desarrollo embrionario, y luego el día del nacimiento, pues todo lo que se puede hacer, el Palgar Score, porcentaje de vitelo, datos de nacimiento, abrir los huevos que no han nacido y demás. Y es muy curioso porque hemos obtenido mejores datos, sobre todo de calidad de pollito, de puntuación de Pasgar y de reabsorción de vitelo, volteando cada 45 y cada 15 minutos en vez de cada 60 minutos, que es lo habitual y lo que yo creo que se hace en la mayoría de las incubadoras. Entonces, los datos son suficientemente persuasivos o disuasivos para seguir haciendo más pruebas al respecto. Lo único que hemos encontrado un poco desfavorable es que parece ser que con 15 minutos, y esto se ha repetido en las dos pruebas, hay un incremento de la mortalidad embrionaria temprana. De la mortalidad de 0 a 2 días hay un incremento significativo con respecto a las otras dos pruebas. Entonces, si gano en calidad de pollito, pero me estoy dejando un 2% de pollitos porque se me mueren los embriones en la primera semana de incubación, a lo mejor no merece la pena y tenemos que buscar un intermedio entre 45 y 15, a lo mejor tenemos que hacer la prueba con los 30 minutos, a ver qué pasa. De acuerdo. Vale, pasemos a la ventana de nacimiento. ¿Qué información nos suministra la ventana de nacimiento? Bueno, pues la ventana de nacimiento es una herramienta muy útil que fundamentalmente yo creo que nos da la información de si estamos ajustados en las horas de incubación y si las condiciones que estamos dando a los huevos y el tratamiento que estamos dando a esos huevos desde la granja hasta la incubadora están siendo los adecuados para arrancar la incubación con los embriones en un estado homogéneo de desarrollo. Es decir, para ver si estamos dando el tiempo óptimo de incubación, es muy fácil mirar el tiempo que transcurre desde el pico de la ventana de nacimiento, que hoy en día lo podemos valorar con la humedad de las nacedoras, hasta el momento que sacamos los pollitos de la nacedora. Ahí tenemos que establecer aproximadamente unas 20 horas. ¿Vale? Si ese pico le tenemos más tarde, es decir, pasan menos de 20 horas entre el pico
y el momento en el que sacamos nosotros a los pollitos es que el nacimiento va un poco atrasado, estamos sacando los pollitos un poco tiernos. Normalmente esto no se ve. Lo que más nos encontramos habitualmente es lo contrario. Es que ese pico, o sea, que desde el pico hasta la sacada de los pollitos tenemos 24, 26, 30 horas. Eso significa que el pollito está adelantado. Pasa más tiempo del necesario dentro de la nacedora. Correcto. Y con respecto a la amplitud de la ventana de nacimiento, que es lo que nos marca un poco desde que nace el primer pollito a lo que nos nace el último pollito, lo ideal es que esto sea lo más corto hasta dentro de unos límites, ¿vale? Ujú. Y claro, tenemos que diferenciar carga múltiple de carga única, no tenemos la misma amplitud de ventana, pero nos interesa que cuanto más se concentre ese nacimiento de los pollitos, mejor, porque así va a haber pocos pollitos que estén esperando a que nazcan los últimos. Entonces van a estar el tiempo necesario en la nacedora, no van a estar más tiempo del necesario. Porque, como dices, es decir, hay veces que a lo mejor alguien puede tender a alargar la ventana de nacimiento para obtener algún pollito más, pero ese alargue de la ventana de nacimiento tiene consecuencias. Sí, por supuesto. Al final, el ambiente de las nacedoras es un ambiente muy hostil. No en cuanto a condiciones de humedad y temperatura, que eso lo tenemos que controlar para que el pollito esté en un estado de confort total dentro de la nacedora. Pero la cantidad de microorganismos que tenemos dentro de la nacedora es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el pollito cuando empieza el picaje externo, esas bacterias que hemos dicho que atravesaban los poros y se quedaban retenidas en la membrana interna, muchas de ellas son capaces de aguantar en stand-by todo el proceso de incubación. Cuando el pollito empieza a nacer en la nacedora, esas bacterias se liberan. Y claro, se liberan en un ambiente de unos 37 grados, con un 80% humedad relativa y con toda la materia orgánica del mundo. O sea, es el paraíso de las bacterias. Entonces, la explosión de bacterias que se produce en el ambiente de las nacedoras es bárbara. Y por mucho que utilicemos desinfectantes para mantener un poco controlada, que nunca vamos a eliminar esa carga bacteriana de las nacedoras, el ambiente sigue siendo que está muy contaminada. Entonces, cuanto más tiempo estén los pollitos dentro de la nacedora, más tiempo están expuestos a esas bacterias y más probabilidades hay Correcto. de que esas bacterias lleguen a lugares que nosotros no queremos que lleguen, como pueden ser los pulmones, como puede ser el vitelo, como puede ser la médula que hablábamos antes. Entonces, en las nacedoras el pollito tiene que estar, porque tiene que nacer allí y las condiciones óptimas para la eclosión se las vamos a dar a la nacedora, pero una vez que el pollito está preparado en la nacedora, lo tenemos que sacar de la nacedora para procesarlo y llevarlo a la granja y que tenga acceso a comida y bebida cuanto antes. De acuerdo. Oye, y con los sacos vitelinos de esos pollitos que están demasiado tiempo en la ventana de nacimiento, ¿qué ocurre? Pues un poco asociado a lo que estamos diciendo, si el pollito está mucho tiempo en la nacedora, tenemos muchas más probabilidades de que ese saco vitelino se llegue a contaminar de las bacterias que hay en la nacedora. ¿Vale? Y otra cosa es el tamaño del saco vitelino, que también lo podemos valorar. Un control que a mí me gusta hacer es pesar el pollito y pesar su saco vitelino, ¿vale? Y ahí nos encontramos, pues, depende del lote, pero a mí me gusta encontrarme en torno a un 11%, un 10-12%, en función de la edad de los lotes. Si el pollito no está en las condiciones óptimas, ha tenido sobrecalentamiento, ha sufrido de temperaturas altas, tanto en incubada como en nacedora, normalmente nos encontramos sacos vitelinos más grandes, ¿vale? Porque el metabolismo Ujú. de las grasas se produce con oxígeno y si no tenemos el oxígeno suficiente porque la velocidad de crecimiento que le estamos marcando con la temperatura es demasiado amplia, el metabolismo no puede con el oxígeno metabolizar esas grasas, entonces pasa a metabolizar en anaerobiosis y deja el vitelo sin poder aprovechar. Entonces nos encontramos pollitos muy barrigudos, con mucho saco vitelino, que son pollitos que son torpones, porque llegan a la granja y les cuesta, tienen poca vitalidad, arrancan peor, ¿vale? Entonces, tenemos que controlar un poco las condiciones también para asegurarnos que esos sacos vitelinos están en el óptimo de reabsorción, porque nos va a asegurar también que esa reabsorción del vitelo también va acompañada de una reabsorción de los anticuerpos maternales que le proporciona la madre, el pollito va a estar más fuerte frente al desafío con bacterias o con otros virus y demás. Es decir, que no por tener un saco vitelino más grande, quiere decir que el pollito sea de mejor calidad. No, no, yo casi al revés. Bueno, ni Ujú. más grande ni más pequeño, en su estado óptimo. Tiene que Porque tener su tamaño. eso es, si tenemos un saco vitelino demasiado pequeño, normalmente va acompañado a mucho tiempo en la nacedora. O sea, si al pollito le damos buenas condiciones en la nacedora, él va a seguir reabsorbiendo el saco vitelino. Pero tampoco nos interesa sacar pollitos de la nacedora que tengan un 3% de saco vitelino, porque eso lo tienen que tener al cabo de 2 o 3 días, no en el momento de sacarlo de la nacedora. Eso es. Y ya finalizando el pollito, ¿en qué nos debemos de fijar?
al ver un pollito recién nacido? Bueno, yo creo que la primera pista nos la da la vitalidad. O sea, el pollito, es cierto que si las condiciones son buenas en la nacedora, cuando nosotros abrimos una nacedora, los pollitos tienen que estar relajados, tienen que estar dormidos, tienen que estar tranquilos, no tienen que estar como locos. O sea, los pollitos que están piando como locos, que están muy activos, no están bien. No están bien. Están o con exceso de calor o con falta de calor y tienen frío, ¿vale? Pero una vez que nosotros sacamos al pollito de la nacedora y ya le da la luz, empieza a estar en condiciones ya no tan óptimas como las que tiene la nacedora, yo creo que lo más importante es la vitalidad, que el pollito esté despierto, que el pollito esté activo, que tú le cojas en la mano y se te dé la vuelta rápidamente. Eso es lo primero. Y luego el aspecto es muy importante. Yo creo que todos los incubadores siempre tenemos la manía de coger el pollito, tocarle un poco para palpar ese vitelo que dices tú, para palpar la barriga, para notar que no tienes un pollito con la barriga muy dura, muy extendida, con un vitelo muy grande. Y luego lo siguiente que hacemos todos es soplar el ombligo, para ver el ombligo y ver que realmente está bien cerrado, que no tenemos ni un ombligo demasiado tierno que puede dar problemas de onfalitis, ni tenemos ningún resto de vitelo que se ve siempre con un botón negro, con un pequeño alfiler negro. Entonces, son las tres cosillas así que de un primer momento se pueden valorar muy fácilmente. Tenemos la herramienta esta del Passgar Score. Sí. A mí no me gusta ninguna. Estas herramientas para valorar la calidad del pollito, no hay ninguna que me guste mucho, pero bueno, al final tenemos que utilizar alguna y acaban siendo todas muy subjetivas. Pero bueno, es cierto que si al final lo hace la misma persona, los datos que obtienes acaban teniendo su valor objetivo y puedes valorar la calidad del pollito que tienes mirando estas tres cosillas que te he dicho: la vitalidad, la barriga, el ombligo, y ahí sumaríamos el pico, ver que no tiene ningún resto de rojo ni de suciedad en el pico, y los codos, que también nos dan una idea de si el proceso de nacimiento ha sido correcto o no ha sido correcto. Perfecto. Bueno, pues ya hemos dado el paseo por la incubadora. Jorge, hemos desde la entrada del huevo hasta la salida del pollito y ya nos has explicado pues las características que debe tener esos pollitos para tener una buena calidad. Pues muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo, Jorge. Te estamos muy agradecidos y como siempre nos has dado unas explicaciones muy claras y yo creo que ha sido muy interesante este rato de estar hablando contigo. Un placer, José Luis. Siempre es un placer hablar contigo y ha sido un rato que se ha pasado rápido. Tenía yo un poco de miedo a tus preguntas, pero no, han sido Nada, respondibles. nada. Cuando se sabe no hay ningún problema. Así que pues nada. Pues muy bien, pues nada más. Hasta otra ocasión en que volveremos a estar de charla con otro experto en Avenues. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Saludos.